Hola, buenos días. Estamos en la segunda mesa redonda titulada La negociación del plan de igualdad. Y en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad que nos habéis brindado a la consultora de FEMACSIÓN, de la consultora de igualdad, de participar de alguna manera en este congreso. Entonces en representación estamos mi compañero Juan José Todolí y yo como agentes de igualdad, y la verdad es que creemos que este momento es una experiencia enriquecedora. Enhorabuena, porque quieras o no son momentos de compartir, de aprender, de reflexionar, y la verdad es que muchísimas gracias y enhorabuena. Y sin duda, bueno, es un placer, me siento honrada por presentar a la doctora. Pero nada, no digas nada. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que realmente podría decir tantas cosas, tantas. Lo voy a reducir, es verdad, pero porque eres muy conocida también, entonces. Pero bueno, es un placer presentar a la doctora doña Gemma Fabregat, catedrática de Universidad, Departamento del Derecho al Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Es la primera mujer presidenta de la Junta Electoral de la Universidad de Valencia, árbitro de elecciones sindicales, árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral, asesora laboral de Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Entre sus líneas de investigación tienen que ver con el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación de género, el acoso laboral, planes de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es un placer y un honor presentarle. Y nada, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me oye? No. Sí, perdona. Nada. Muchísimas gracias por la amable presentación. No se crean nada de lo que acaban de oír, porque si no, a mí no me gusta defraudar y no se tienen que generar muchas expectativas, si no uno no llega a alcanzar lo que se espera de tanta expectativa generada. En fin, yo lo que sí que me gustaría esta mañana, además de dar las gracias tanto a Ángela como a Adrián por haberme dado la posibilidad de estar aquí hablando de planes de igualdad en la administración pública, que además es un tema que me encanta, es un tema persistente en mi carrera investigadora y que me ha acompañado desde hace muchísimos años, desde que empecé a estudiar igualdad. Lo he estudiado de manera paralela, el principio de igualdad en la empresa privada y el principio de igualdad en la administración pública. Llevo casi 21 años con este tema, y además es que no me acabo de desprender, porque tampoco la realidad me lo permite. Cuando ya creo que lo tengo un poco organizado y que ya lo tengo todo claro, entonces sale una norma nueva y me obliga a replantear algunas cuestiones que yo creía que ya tenía claras y que al final pues parece que no las tengo tanto. Yo cuando preparé esto el otro día, pues he sido creo bastante ambiciosa y he incluido 7 puntos para abordar, pero simplemente para que ustedes tengan las diapositivas y las puedan consultar, porque en 45 minutos no me va a dar tiempo de entrar al fondo de cada una de estas cuestiones. Pero sí me gustaría, respecto a cada uno de estos puntos, que al menos alguna idea, señalar a modo de titular alguna idea clara respecto a cada una de estas cuestiones. Porque la entrada en vigor de las 2 nuevas leyes que han pasado muy desapercibidas y que no son producto del consenso social ni de la concertación social, sino que vienen del Ministerio de Igualdad, como saben ustedes, una de ellas está muy cuestionada. Hombre, es que la técnica legislativa, yo no diré la pretensión de fondo, pero la técnica legislativa muy buena no es. Y entonces sí me gustaría incluir esas 2 normas en relacionarlas con el principio general de la Ley Orgánica de Igualdad y ver en qué situación se encuentran hoy las administraciones públicas respecto a los planes de igualdad. Como digo, el primer punto, y contrólame el tiempo, yo soy muy disciplinada en mi vida y en todo, pero cuando hablo de igualdad se me va es raro, porque yo normalmente, si tengo que hablar 45 minutos, hablo 45 minutos. Pero a veces cuando hablo de planes de igualdad se me va un poco el tiempo. Creo que no, pero si se me va el tiempo, me cortas, por favor. Entonces decía, el primer punto que me gustaría abordar es rápidamente de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad. Ya sé que todo el mundo lo sabe, así que voy a pasar un poco por encima, pero de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad, de cuál es todavía la situación actual de la mujer en la administración pública y de la Ley Orgánica como nueva tutela.
he puesto el marco normativo, que es como todos ustedes saben, el marco internacional y el marco comunitario fijan un mínimo que nuestro ordenamiento interno mejora, pero a mí me gusta empezar, al margen, claro, de la norma internacional y comunitaria, que es muy relevante y que ha sido fundamental en el avance en materia de igualdad. A mí me gusta situar todo el punto, todo el debate que existe respecto a la igualdad de mujeres y hombres, me gusta situar el origen donde creo que tiene que estar, y es en la Constitución. Creo que se nos olvida que el principio de igualdad no es una cosa que ha surgido hace 3 años, porque parece que hemos descubierto el principio de igualdad hace 3 años. El principio de la necesidad de que exista una igualdad real en las relaciones laborales públicas y privadas viene del 14 de la Constitución, del 14 en relación con el 9.2, y el 14 con el 9.2 lo interpretó el Tribunal Constitucional sorprendentemente en el año 84. Que es que una piensa, yo es que a veces lo hago, cuando tengo un rato de soy un poco rara, cuando tengo un poco de tiempo me voy a leer sentencias del Tribunal Constitucional de los años 80, pero por el placer de ver cómo cuestiones que parece que las hemos descubierto hoy están asentadas en nuestro ordenamiento jurídico desde los años 80. Las primeras sentencias en relación con el principio de igualdad formal y el principio de igualdad real, de cómo el 9.2 permite modular el artículo 14, son sentencias del Tribunal Constitucional del año 84 y del año 87. Del año 84 y del año 87 que corren parejas con la aparición del concepto de discriminación indirecta en las medidas de acción positiva, con sentencias del año 91. Y todavía hoy nos planteamos si las medidas de acción positiva caben en nuestro ordenamiento jurídico, si son posibles, si están claras desde el año 91 y hay quien dice que son en realidad en el año 67, en un voto particular de Rubio Llorente, una sentencia del Tribunal Constitucional. Quiero decir que la base está donde está. Lo que ocurre es que, aunque el Estatuto de los Trabajadores y el EBEP ya establecían la necesidad de actuar de acuerdo con el principio de igualdad, bueno, en la administración pública todavía más, igualdad, mérito y capacidad, y en la empresa privada con no discriminar, lo cierto y verdad es que cuando una persona era discriminada en el momento, una mujer era discriminada en un momento de acceso al empleo, en un momento de promoción profesional, en un momento del desarrollo de la vida laboral y en un momento de la extinción del contrato de trabajo, tenía individualmente que reclamar que había sufrido una discriminación en el acceso, había sufrido una discriminación en su promoción profesional, había sufrido y eso era y es muy difícil de probar. Lo era antes de la prueba de indicios y lo sigue siendo ahora. Además que si se conseguía demostrar, si se conseguía probar, el efecto que eso generaba era una tutela relativamente efectiva, porque no era 100% efectiva, pero una tutela efectiva para una persona en particular. Y en ocasiones era mayor el sacrificio económico que suponía ir a los tribunales y obtener esa tutela que luego lo que se obtenía con esa tutela. Si el contrato no era indefinido, sino que era temporal, era más costoso reclamar toda la situación de discriminación que una persona se había visto sometida que dejarlo correr y acudir a un nuevo puesto de trabajo. Entonces, esta era la realidad de las mujeres en la administración pública, no tanto en el acceso seguramente, o no tanto en el acceso en según qué categorías profesionales, como en la promoción. Y en la empresa privada, en el acceso y en la promoción, según en qué sectores de actividad. Entonces, lo importante de esto es que llega la ley orgánica, porque claro, por mucho que los tribunales dijeran, el Tribunal Constitucional era estupendo, se avanza con prueba de indicios, etcétera, etcétera, pero hasta que no llega una ley como la Ley Orgánica de Igualdad, que además es la transposición de esas directivas comunitarias, la Ley Orgánica de Igualdad tiene la ventaja que dice, estupendo, yo no renuncio a la tutela sancionadora, pero me sitúo en un momento previo y combino tutela sancionadora con tutela promocionadora, o sea, con tutela preventiva. Y me sitúo en el momento previo. Digo, aquí no puede haber discriminación y hay que prevenir la discriminación, y esa prevención hay que combatirla con la sanción cuando la discriminación se ha producido. Pero la ley orgánica hace una cosa estupenda, que la ley orgánica de igualdad. Todo lo contrario de lo que hace la ley orgánica de libertad, para la garantía de la libertad sexual. La ley orgánica de igualdad hace lo opuesto. Y es que la ley orgánica de igualdad, que es una ley que legisla de forma muy distinta a como se suele legislar en España, tiene toda una primera parte en la que establece todos los conceptos. Y entonces, cuando la Ley Orgánica de Igualdad habla de acoso, define qué es acoso.
Cuando la Ley Orgánica de Igualdad habla de acciones positivas, recoge en un texto con valor de ley orgánica lo que el Tribunal Constitucional ya había dicho que eran medidas de acción positiva. Cuando la Ley Orgánica de Igualdad habla de discriminación indirecta, define lo que los tribunales ya habían dicho que era discriminación indirecta. Con lo cual todo el mundo sabe a qué estamos jugando. Todo el mundo, será que tengo una mentalidad muy matemática, pero todo el mundo sabe qué es esto y cuáles son los efectos de no cumplir con esto. Entonces, la Ley Orgánica de Igualdad, que en su origen fue buenísima, tuvo la desgracia, y aquí es donde empiezan los líos, tuvo la desgracia que se encontró con la crisis económica del año 2009, 2010, 2011 y 2012. El Ministerio de Igualdad se desmanteló, y se desmanteló, utilizo el concepto tal cual es, se desmanteló. Yo estaba sentada al lado de una compañera nuestra que se enteró que se había quedado sin trabajo, sentada a mi lado. Como anécdota les diré que me fui a sustituirla, a dar una conferencia a la Conchinchina en representación del Ministerio de Igualdad, y yo no tenía nada que ver con el Ministerio de Igualdad, el día en que estaban desmantelando el Ministerio de Igualdad, porque había compromisos que había que cubrir. Y entonces la Ley Orgánica no se cumplió con la obligación de, a los 4 años, revisar el Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, no se cumplió con la obligación de todo eso. Entonces llegó el Real Decreto 6/2019, que vale, muy bien, porque ajustó, no hizo un ajuste cuando estableció la obligación de las empresas de 50, de a partir de 50 tener la obligación de tener un plan de igualdad, establecer el diagnóstico obligatorio para evitar que los planes de igualdad solo fuesen, porque era lo que eran, ¿eh? Yo, la primera vez que a mí me llamó una administración pública, de parte de la administración pública, para sentarme a negociar un plan de igualdad, he negociado planes de igualdad de administraciones públicas bastantes, la primera vez, y le dije a la persona que me había contratado que no podía copiarse el diagnóstico de la empresa de enfrente, pues tuve el primer enfrentamiento el primer día que empezó la Constitución, y eso que yo iba de su parte, porque la tendencia en el año 2007 era, como el diagnóstico es muy fácil, yo me copio el diagnóstico del enfrente y así ya esa parte me la quito y ya nos sentamos a negociar. Entonces, vengo a decir esto porque el Real Decreto 6/2019, muy bien, porque estableció el umbral en empresas de 50 para evitar que efectivamente que los planes de igualdad solo fuesen medidas de conciliación, medidas para proteger a las víctimas de violencia de género y protocolos frente al acoso, y un plan de igualdad es otra cosa. Pero a la hora de articular bien la Ley Orgánica de Igualdad con el Real Decreto, pues ya se generan una serie de disfuncionalidades que no quedan claras y que tienen un impacto directo en el caso de la administración pública. La cosa se complica todavía más con el Real Decreto 901 y con el 902. Digo que se complica más porque en el 901 deciden, y además así lo dice el Instituto de la Mujer, el 901 decide dejar fuera de su ámbito de aplicación a la administración pública. Eso personalmente, luego lo iré avanzando, no me genera, personalmente, no me genera tanto problema interpretativo en cuanto a qué es el contenido del plan de igualdad, porque al final sigue siendo lo mismo, sino a cómo negocio esos planes de igualdad. Eso es un tema que abordaré después. Pero lo sorprendente es que el Real Decreto 901 y el Real Decreto 902 se aprueban a la vez, y el 901 deja fuera a la administración pública y el 902 no. Lo que me lleva a pensar, creo que de forma no errónea, que se deja fuera del 901 a la administración pública con toda la intención. Que no se deja fuera a la administración pública del 901 porque se les olvida incluirla, sino se le deja fuera porque se quiere dejar fuera. Yo al principio me resistí a pensar que se dejaba fuera, pero como todo el mundo afirmó, después de consultar a conciencia, bueno, después de que hubiese consultas que no es momento de desarrollar, pero de las que tengo constancia en altas instancias de si se había dejado fuera o no se había dejado fuera, y la respuesta de quienes lo habían negociado es que se dejaba fuera a conciencia, pues he tenido que asumir, porque me han dicho que lo han dejado fuera a conciencia, que lo han dejado fuera de verdad. Entonces, estas son las normas con las que empezaban los problemas. Cuando yo ya creía que ya tenía la solución más o menos, entonces se aprueba la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Es cierto que esta ley no está solo prevista para la igualdad de mujeres y hombres. Es verdad que a efectos prácticos, bueno, esto se lo voy a pasar luego, o sea que sí, luego lo voy a poner a su disposición. Es verdad que esta ley, como digo, no solo va referida a mujeres y hombres, es verdad también que esta ley
modifica el concepto de discriminación, amplía, establece el concepto de discriminación por asociación, que ya existía una sentencia en Europa, establece el concepto de discriminación por error, establece el concepto de discriminación interseccional, que total ya existía, multifactorial, que ya existía, establece el concepto de discriminación interseccional. En mi opinión, tampoco va a tener un impacto en los planes de igualdad tan relevante como el que a priori parecía tener cuando se aprobó la ley. Sí que es cierto que son conceptos que seguramente se deberán valorar y baremar a la hora de hacer el diagnóstico. Hay que tenerlos en cuenta, junto con el concepto de discriminación directa y discriminación indirecta, que doy por supuesto que todos ustedes controlan y que por lo tanto no voy a desarrollar los otros conceptos de discriminación, sobre todo a la hora de hacer el diagnóstico, el interseccional y el multifactorial, por si hay alguna situación en la que concurren, en el caso de la discriminación, más de un elemento y eso se queda evidenciado en el diagnóstico. Pero más allá de eso, la ley 15 y eso que es aplicable a las administraciones públicas, porque expresamente, y lo he puesto ahí, el artículo 3.1 dice que esta ley se aplicará en el acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público. Como digo, son esos conceptos de discriminación los que se deberán valorar, porque a efectos del plan de igualdad de mujeres y hombres tampoco tiene más trascendencia, porque la trascendencia sí la tiene en las causas de discriminación que amplía, porque establece la prohibición de discriminación por enfermedad, establece la prohibición de discriminación por condiciones de salud, por motivos socioculturales, en fin, se amplían de manera exponencial las causas y también los tipos de discriminación. El que sí que me genera muchísima más problemática a mí y a todo el mundo que estudia los protocolos hasta ahora para la eliminación o la erradicación del acoso sexual y por razón de sexo, es la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual. Fundamentalmente, no solo por esto, que esto es lo que menos me preocupa, que es que la disposición adicional, la disposición final 15ª incluya a las víctimas de violencia sexual junto con las víctimas de violencia de género y les adapta a los derechos. Eso creo que está bien, creo que es una medida correcta, pero el problema es que establece la obligación de tener un protocolo o un procedimiento frente a cualquier comportamiento delictivo o no que sea contrario a la libertad sexual, a la integridad moral, especialmente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Bueno, yo ya no me queda nada por leer, no me queda documento, creo, y si alguien tiene alguno que me lo dé, porque no me queda informe, no me queda anteproyecto, no me queda estudio para consultar a ver si alguien me dice qué es libertad sexual y qué es violencia sexual. Es verdad que hay delitos, están tipificados, hay delitos que se consideran delitos contra la libertad sexual, el abuso sexual, el acoso sexual, la agresión sexual y los matrimonios forzados, la trata de blancas y todo lo demás. Pero esos son delitos. El protocolo no es solo frente a los delitos, es delitos u otros comportamientos contra la libertad sexual. Entonces, eso es un campo exponencial que es imposible matizarlo, o es muy difícil matizarlo o introducirlo en un documento. Todo eso, sin que se den cuenta, yo creo que no se han dado cuenta, pero yo me alegro porque yo tenía hace años dos proyectos del Ministerio sobre esto y nadie me hacía caso y yo era predicar sobre el desierto y ahora sin darse cuenta lo han puesto ahí, o sea, yo estoy encantada de la vida. Han puesto actos contrarios a la integridad moral. Actos contrarios a la integridad es cualquier tipo de acoso, sea por razón de sexo o no. Y luego junto a eso ponen además el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Vale, genial. Si eso lo relaciono con el convenio de la OIT 190, que se ha ratificado por España en el pasado mes de julio, la responsabilidad de la administración y la empresa, si no se interpreta bien, es que es tan amplia que deja de tener sentido. Deja de tener sentido, porque según que si no se interpreta de manera adecuada y me consta, me consta porque lo sé, porque sí, que se están haciendo reuniones, que hay 1000 reuniones para ver esto cómo se lleva a la práctica. Porque esto podría ser tan absurdo como que el matrimonio forzoso que se realiza fuera del trabajo fuese responsabilidad de la administración en la que uno trabaja. O que si yo tengo un permiso de trabajo y me voy 2 días fuera de mi ciudad
y sufro una violación, la responsable sea la universidad. El protocolo de la universidad, ¿qué responsabilidad tiene en una violación que ocurre a 400 kilómetros a las 2 de la madrugada? Entonces, esto se está, ya digo, que es que cuando ya creo que ya lo tengo controlado, entonces viene una norma y me obliga a reubicarme otra vez. Es relativamente sencillo desde la lógica que creo que en la que se tiene que interpretar el derecho laboral, la vinculación del tiempo-lugar, actos relevantes, obligaciones de posible cumplimiento, pero ahí hay que elaborar toda una doctrina para ver eso al final, cuál es el resultado final y qué interpretación se realiza, porque tampoco sabemos la interpretación que van a hacer los tribunales, porque una interpretación estrictamente literal del ámbito de actuación, insisto, imagínense ahora con las cenas de empresa que va a haber este sábado, todo lo que puede pasar. No solo en la cena de empresa, sino después de la cena de empresa. ¿Qué puede hacer un protocolo interno para todo eso? Eso por no hablar de posibles localidades, que supongo que todos tendrán en la cabeza, porque claro, aquí todos pensamos que esto es Europa, estados del norte, o sea, países del norte con ciudades hiper mega grandes. Vale, pues ahora vamos a imaginar una localidad pequeña donde haya una industria o dos y todo el mundo sea trabajador de esa industria. Y una noche ocurre algo en un salón de baile entre dos personas que trabajan en la misma empresa. ¿Eso es responsabilidad de la empresa? Claro, no. No, aunque sean dos personas que trabajan en la misma empresa. Claro, si no tiene ninguna vinculación con el trabajo, me queda claro. Pero esa vinculación con el trabajo, como todos ustedes saben, por todas las sentencias que hay en los tribunales, no es algo que tenga, o sea, no es algo muy claro y que tenga no es algo blanco o negro, sino que hay infinidad de grises en el medio donde es muy difícil de delimitar. Y un procedimiento interno dentro de una empresa para intentar averiguar qué ha pasado una noche de fiesta, pues seguramente tiene poco sentido. Y exige a la empresa, una empresa pública o privada, insisto, una obligación de imposible cumplimiento. Que es donde yo creo que está, desde donde se tiene que empezar a articular a reelaborar, pero esto es una opinión puramente personal, pero yo creo que es a partir de ahí donde se tiene que reelaborar la integración de el convenio 190 con la ley orgánica 10/2022, que a todo esto no define en ninguna parte de su articulado, ni tampoco está definido en el informe del Consejo de Estado, no se define en ningún lugar que hay que entender por violencia sexual, que hay que entender por libertad sexual, y además en la empresa, a mayor abundamiento, a la empresa privada le obligan a realizar todo lo que establece el nuevo artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, también a la empresa pública, pero además le dice a la empresa, y si usted lo hace, le daremos una insignia como empresa cumplidora con la libertad de género. Yo cuando llegué a esa parte, como empresa comprometida con la violencia de género, yo cuando llegué a esa parte del articulado ya dije, ahora sí que ya me he vuelto loca. Porque la violencia de género es otra cosa. O sea, usted a mí me obliga a actuar frente a la violencia sexual en el ámbito de la empresa. Y luego me dice que si yo cumplo con eso, me da la medalla de empresa comprometida con la violencia de género. Pero si la violencia de género es la violencia que ocurre en la esfera personal, ¿qué me está contando? Si la violencia de género no es violencia sexista. Si yo me he pasado horas explicando la diferencia entre violencia de género, violencia por razón de género, violencia sexista, si es lo primero que hago cuando empiezo a tratar estos temas en un curso largo. Y ahora usted me lo mezcla todo otra vez. No voy a decir por qué esto ocurre, porque sé por qué es el motivo, pero me lo voy a guardar porque ya, si no la crítica va sé por motivos ajenos a la norma porque es así, pero antes de legislar habría que tener un control conceptual, sobre todo porque los juristas somos capaces de hacer una tesis doctoral con un concepto. Por lo tanto, poner ahí, entonces podemos empezar a divagar, lo que pasa es que estas leyes han pasado un poco desapercibidas, pero se puede empezar a divagar a partir de ahí y hacer una tesis doctoral dándole un sentido totalmente contrario al que se pretendía. Quiero pensar que es un error, o el motivo está de dónde viene la norma, de
esta norma no está hecha por laboralistas ni está hecha por personas del ámbito jurídico laboral, y eso se nota a lo largo del artículo de toda la norma. Ni ha pasado por la concertación social, ni se ha contado con los sindicatos, ni se ha contado con la patronal. Entonces, esta norma tiene muchas deficiencias jurídicas desde un punto de vista del derecho laboral, y eso que tiene un impacto directo. Bueno, pues estando así las cosas y con toda esta normativa y todo esto, uno podría pensar, bueno, pues que la mujer, que es lo que a mí ya me dicen cuando... Pero es que la mujer ya está en una situación de igualdad real. Y es mentira. Uno sigue yendo a las estadísticas y sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. Sigue siendo una... Y eso que se va a aprobar esta mañana me ha alegrado que he leído en el periódico, no sé dónde lo he leído, la verdad. No sé dónde lo he leído, porque a las 6 de la mañana lo he leído, pero no sé dónde, que se va a aprobar la directiva ya por fin que garantice la presencia equilibrada en las empresas, en los consejos de administración. Pero estaba diciendo que no solo existe una discriminación, no solo existe una segregación vertical en el mercado de trabajo, también existe una segregación horizontal. Sectores masculinizados frente a sectores feminizados, condiciones de trabajo más precarias, contrato a tiempo parcial, fijos discontinuos, contratos temporales. Todo eso impacta en mayor medida en el trabajo femenino frente al trabajo masculino. Por no hablar del distinto nivel retributivo que suponen los trabajos feminizados frente a los trabajos masculinizados. Esto es una cosa que nos deberíamos replantear, sobre todo en la empresa pública, incluso por ministerios, en los ministerios tradicionalmente feminizados, de trabajos tradicionalmente femeninos, que a mí me está empezando a molestar lo de trabajos femeninos, trabajos masculinos, la mujer se dedica al cuidado, el hombre... Esto es una cosa que yo llevo... a mí personalmente me molesta mucho esa consideración, pero me tengo que rendir a la evidencia. Y es que numéricamente hay ciertos trabajos mayoritariamente femeninos y hay ciertos trabajos que son mayoritariamente masculinos. Las mujeres estamos en ciertos lugares, en un sector feminizado estamos abajo o en el medio, en sectores masculinizados estamos en el medio porque entramos por nota y ni en unos ni en otros estamos arriba. Es cierto, y mira que este fin de semana volví a sacar las estadísticas, y las estadísticas me siguen demostrando que la presencia de mujeres y hombres cambia mucho por ministerios según sean sectores masculinizados o sectores feminizados. Es cierto que esto, con esta diapositiva tiene trampa, porque esto está sacado de datos del 2022. Lo que ocurre es que los datos más recientes con los que se manejan son 2019 en documentos oficiales. Quiero decir, no hay datos fiables más allá del 2019. No es que están actualizados de este fin de semana, pero los datos últimos que hay son del 2019. Pero claro, tiene truco, porque si ustedes se fijan, en ministerios o asimilados, pues hay más mujeres que hombres, porque claro, está la Ley Orgánica de Igualdad, está la presencia equilibrada, y arriba hay que garantizar presencia equilibrada. Pero miren en direcciones generales. Miren en secretarios generales. Miren en subsecretarios y asimilados. Arriba, las que se nombran arriba, como hay que garantizar la presencia equilibrada, vale. Pero cuando veo todo el organigrama de poder, ¿dónde están las mujeres y hombres? Y me salto la primera línea, que es la que hay que poner para que se vea, y menos mal que está, y menos mal que está. No estoy criticando que en primera línea haya mujeres, es lo contrario. Lo que vengo a decir es que eso que hay en primera línea, para garantizar la presencia equilibrada, hay que bajarlo también en todos los puestos de poder. No se me malinterprete, a ver si ahora se creen que estoy en contra de que haya mujeres en primera línea. No. Lo que digo es que está muy bien que la presencia equilibrada se garantice arriba, pero es que hay que garantizarla en todos los sitios. Toda esta normativa, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? No quiero dar para nada la impresión de que no hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo, pero no quería entrar en el jardín, pero voy a entrar en el jardín. El problema fundamental es la conciliación. Y si la conciliación solo la asumimos nosotras y nos quedamos en casa, no hemos avanzado nada. Nada. La conciliación o es corresponsable o no es conciliación. O el teletrabajo por motivos de conciliación es corresponsable o es la vuelta, es lo que decía antes Ángela. Yo es que no me canso de decirlo. Es la vuelta a su casa. Usted trabaja con sus cositas y además cuida a los niños, y su marido, mientras tanto,
pues se va por el mundo mundial a las tareas reproductivas que son las propias. Y la enmienda lerenda, trabajos reproductivos, perdón por la expresión, trabajos reproductivos que también son los propios, compatibilidad con un ratito trabajo productivo. Ese, en mi opinión, esa es la piedra fundamental que dificulta, la piedra fundamental en el camino. Y toda la creencia social que existe alrededor de esa idea. En ocasiones de forma más velada, en ocasiones de forma manifestada de forma más clara. Pero a partir de las tareas de cuidado de hijos, de personas mayores y las labores gestantes, a partir de ahí es donde empieza, la creación social del concepto mujer, la creación social del concepto hombre, la asignación de roles y la dificultad de considerar que una mujer puede ser una trabajadora igual que un hombre en todos los sectores de actividad y con todas las consecuencias, porque mujeres somos tan distintas como hombres son tan distintos. Yo a lo mejor, por mis propias características físicas, no podré realizar determinados trabajos que por sus propias características, sus propias connotaciones, yo no puedo abordar, pero habrá hombres que tendrán unas características físicas parecidas a las mías que tampoco los podrán hacer. Y habrá mujeres que tendrán otras características físicas que sí que las podrán hacer. Lo importante no es tanto ser hombre o mujer como la adaptación propia al puesto de trabajo. Solo ahí está dicho que en materia discriminatoria, cuando se ofertan puestos de trabajo solo a mujeres o hombres, solo en puestos muy puntuales, muy concretos, como modelos, pase de ropa, realizar un papel cinematográfico en una serie, en una televisión. Y ahora pues había un modelo, yo siempre ponía esto en clase y decía, bueno, y hay un modelo, ¿os acordáis ese modelo tan guapo que hacía pases de moda de ropa de mujer, que ahora ya no está? Yo decía, solo en casos así se puede pedir ser hombre o mujer, pero con este modelo que hace igual pases de ropa de hombre como mujer, ya no me vale ni el ejemplo, pero lo vengo a decir porque no debería haber puestos de trabajo solo de hombres o de mujeres. Pero, y ya sigo con los planes de igualdad, pese a todas estas normas, la realidad de los hombres y las mujeres es esta, aunque la ley orgánica, como decía antes, intenta resolver este problema muy complejo. Y lo ha hecho muy bien, los planes de igualdad lo han hecho muy bien. Y entonces, ahora ya entrando en materia pura, ¿de verdad existe la obligación de toda administración pública de implantar un plan de igualdad? Sí. Entiendo yo que de la Ley Orgánica de Igualdad se derivan dos obligaciones. Una es la obligación de toda administración de garantizar la igualdad de mujeres y hombres, y la otra la obligación de implantar un plan de igualdad. Como me enrollo mucho, voy a ir avanzando a por qué considero yo que hay obligación de implantar un plan de igualdad. Primero, porque el artículo 45-46 lo imponen para la empresa privada, pero el 64 de la Ley Orgánica de Igualdad lo impone para la Administración General del Estado, y la disposición adicional séptima del EBEP contiene una revisión a la necesidad de elaborar planes de igualdad. Y dice una cosa importante, y dice que estos planes de igualdad se deberán establecer en un convenio colectivo o en un acuerdo de condiciones de trabajo. Y ahí está un poco, de ahí se puede tirar a la hora de determinar qué pasa si no se aplica el 901, qué pasa a la hora de fijar cómo implanta un plan de igualdad en la administración pública si el 901, que es el que me dice cómo negocio cuando no tengo representantes, no resulta de aplicación. Entonces estaba diciendo que la disposición adicional séptima establece la obligación de negociar un plan de igualdad. Claro, ¿cuál es el concepto jurídico del plan de igualdad? El del 45 al 46. Y en segundo lugar dice cómo van a ser esos planes de igualdad. Dice, ven, la administración pública están obligadas a respetar la igualdad de trato de oportunidades en el ámbito laboral, y con esa finalidad deberán adoptar medidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral. Deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en convenio colectivo condiciones de trabajo de personal funcionario que sean aplicables los términos previstos en el mismo. Por lo tanto, hay obligación de implantar un plan de igualdad, teniendo en cuenta, y esto me parece importante, que este plan de igualdad que me estoy refiriendo es un plan de igualdad como instrumento jurídico laboral. Y esto quiero decirlo, esto quiero matizarlo, porque muchas veces las administraciones públicas utilizan el concepto plan de igualdad para regular otras cosas distintas a unas obligaciones jurídico-laborales. A mí al principio, yo recuerdo la primera vez que estaba estudiando los planes de igualdad, que estaba estudiando con el anteproyecto de la ley de igualdad, que la Comunidad de Madrid iba por su séptimo plan de igualdad. Y yo decía, esto no puede ser.
¿cómo puede ir por su séptimo plan de igualdad? Si no se han aprobado los planes de igualdad. Estaba Esperanza Aguirre de presidenta de la Comunidad de Madrid y yo pensaba, esto es imposible. Claro, eran planes de buenas prácticas, eran planes de reconocimientos generales. No eran, entonces, en algunas administraciones se quedó esa conciencia, o por ejemplo en la universidad, a mí me costó mucho en el primer plan de igualdad de la universidad hacerles entender que el plan de igualdad era un instrumento jurídico laboral, que además podían regular las relaciones con los estudiantes, que además se podría regular cómo se utiliza el lenguaje no sexista, que además se podría regular otras cosas, pero sobre todo es un instrumento jurídico laboral, que si además de regular la parte jurídico laboral lo queremos adornar con un montón de cuestiones más, pues estupendo, pero sobre todo es un instrumento que regula derechos y obligaciones laborales y por eso se tiene que negociar. El plan de igualdad se tiene que negociar y necesariamente se aplica 901 o no se aplica 901, tiene tres partes, porque esto lo dice la Ley Orgánica de Igualdad. Tiene un diagnóstico negociado, tiene un contenido mínimo, que no será el contenido mínimo del 901, que yo se lo daría, que tampoco pasa nada. De total, el 901 lo que le da al plan de igualdad es una patina, en mi opinión, y perdonen que sea tan franca, pero le da una patina de forma de convenio colectivo, que es verdad. Le dice, tiene que tener un ámbito personal, funcional, tal. Tiene que definir quiénes lo van a estar negociando, la duración que va a tener, quiénes van a ser la comisión de control y seguimiento, que es como una comisión paritaria. Le da una patina así, forma de convenio, porque es verdad que es un instrumento jurídico negociado. Pero en definitiva lo importante es que tenga un buen diagnóstico, hecho desde la discriminación directa, indirecta y ahora los nuevos tipos de discriminación, un contenido real ajustado a la necesidad. Yo creo que con ese Real Decreto que han puesto todo ese contenido al final no están siendo realistas, porque el contenido del plan de igualdad debería ajustarse a los resultados del diagnóstico. Y si en mi diagnóstico no hay discriminación en un tema, yo no debería plasmarlo en el contenido. Es verdad que esto se hace como respuesta, porque es que yo tengo la impresión, ya puestos a criticar, que se está negociando como respuesta al fraude. Se está legislando como respuesta al fraude. Y eso no debería ser así. Es verdad que había planes de igualdad, como les decía antes, que solo establecían medidas de conciliación, de control de prevención frente al acoso y de derechos de las víctimas de violencia. Pero no por eso ahora voy a generar un plan de igualdad que sea tan difícil de implementar que nadie lo quiere implementar. Que es lo que han hecho. El plan de igualdad tiene que ser un instrumento jurídico-laboral para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la empresa pública o privada, en una empresa privada o en una administración pública. Va precedido de un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un estudio real de lo que pasa aquí desde la perspectiva de la discriminación de mujeres y hombres. Del resultado verdadero de ese diagnóstico, usted implementa unas medidas. Implementa unas medidas para garantizar que esa discriminación no se perpetúe en el tiempo, para erradicar, como un plan de prevención. Es eso mismo que un plan de evita, evalúa, planifica y lo cumple. Eso debería ser el plan de igualdad. Y una vez usted lo tiene negociado, tiene una comisión de control y seguimiento para ver cómo esas medidas que se han establecido se están cumpliendo. Eso es lo que debería ser un verdadero plan de igualdad. Bueno, pues voy evolucionando, voy pasando a diapositivas, que se me está comiendo el tiempo. Entonces, si eso debería ser un plan de igualdad, ¿es necesario que se negocie? En mi opinión, sí. Claro, ¿es necesario que se negocie? ¿Cómo? Porque si yo soy un ayuntamiento con 5 empleados, ¿qué pasa? ¿Cómo negocio el plan de igualdad? No tengo con quién negociar un plan de igualdad. Y ya les digo, que se lo he dicho antes, que el 901 no resulta de aplicación. Con lo cual, no es de aplicación, porque han dicho ellos expresamente que no es de aplicación. Yo, como les dije, me resistí al principio, a aceptar que 901 no era de aplicación, hasta que sea conciencia que no quieren que sea de aplicación, con lo cual es que no me queda otra cosa que aceptar que no es de aplicación. Entonces, ¿con quién negocio un plan de igualdad si no tengo representantes? Porque la disposición adicional séptima, ya lo he dicho antes, dice que se negociará o se desarrollará en un convenio colectivo un acuerdo de condiciones de trabajo. ¿Es mejor no tenerlo que tenerlo de manera unilateral? Pues yo dejo la pregunta en el aire, pero yo preferiría tener un plan de igualdad que haga un ayuntamiento, si el plan de igualdad está bien hecho, a no tenerlo. O insto a los sindicatos a que negocien, y si los sindicatos no negocian, ¿qué hago? ¿No implanto el plan de igualdad? ¿Me quedo sin plan de igualdad? Yo que tengo respuesta para casi todo, aquí no tengo clara cuál es mi posición. Yo preferiría tener un plan de igualdad, aunque no fuera negociado,
voy a matizar, siempre que el plan de igualdad fuera de verdad un plan de igualdad. Claro que entonces el problema es, ¿y quién controla que el plan de igualdad es verdaderamente un plan de igualdad? Porque lo que están haciendo en el registro tampoco es de recibo y ahora es mi último punto, ahora llegaré al registro. Entonces, esto lo debería haber solucionado el legislador, porque claro, aquí se van estableciendo obligaciones, se van dejando flecos sueltos por el camino y nadie lo ha resuelto. Yo insisto, prefiero tener un plan, claro, porque no puedo decir pues que se negocie por parte del ayuntamiento con los representantes, porque el Supremo ha dicho por activa y por pasiva que con una comisión ad hoc no se puede negociar un plan de igualdad, que no dejan de tener razón, porque la comisión ad hoc es para lo que es. Pero aquí deberían haber establecido una solución para ver cómo se cierra esto, cómo negocio un plan de igualdad. Porque si el plan de igualdad es una remisión al 45 y al 46, yo tengo dicho hasta la saciedad, está Carlos Alfonso que acaba de entrar, me he oído decirlo, creo que voy por la calle, voy diciendo eso, porque tengo dicho hasta la saciedad en cuanto me pregunta alguien, me pone un micro delante, yo suelto mi retalia, allá donde voy, que un plan de igualdad en una empresa que no está obligada, no es necesario que sea negociado. Yo eso lo tengo clarísimo. Una empresa privada de menos de 50 personas trabajadoras en contra de la administración, en contra del ministerio, en contra de todo el mundo, lo tengo clarísimo, pero lo tengo clarísimo que no necesariamente tiene que ser negociado. Porque no lo tengo clarísimo porque la Ley Orgánica de Igualdad, hasta donde yo sé, está por encima de los Reales Decretos. Y es lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad. Pero es que la administración tiene la obligación de tener un plan de igualdad. Una cosa es que una empresa voluntariamente, sin estar obligada, quiera negociar un plan. Pero es que yo antes les he puesto la disposición adicional séptima del EBEP y obliga a todas las administraciones públicas. Por lo tanto, aquí no estoy ante una empresa que implanta un plan de igualdad de manera voluntaria. Estoy ante una empresa que implanta un plan de igualdad de manera obligatoria. Entonces yo ahí sí que me voy al 45 y al 46. Y ahí el 45 y el 46 sí que me imponen que el diagnóstico sea negociado. Por eso no me atrevo a decir que un ayuntamiento, si solo tiene 5 trabajadores, puede implantarlo unilateralmente. Porque aquí el 45 sí que impone que el diagnóstico sea negociado. Mientras que el 46, mientras que el 46 que yo interpreto en la Ley Orgánica de Igualdad en una empresa pequeña privada, lo interpreto vinculado al 45, que es el precepto de antes, y el 45 dice que en empresas de menos de 50 trabajadores no es necesario un acuerdo. No es necesario, bueno, dice, será consultado en su caso con la representación de los trabajadores. 45 y 46 dice, el diagnóstico será negociado. Claro, será negociado cuando 45 te ha dicho que será negociado. Pero es que aquí es obligatorio tener un plan de igualdad. No sé si me estoy explicando. Para mí es una situación completamente distinta. Por eso yo no digo, un ayuntamiento pequeño puede implantarlo unilateralmente. No me atrevo a decirlo. Ahora, ¿cómo lo negocian? ¿Con quién? Pues tampoco tengo la solución. Entonces, ¿cómo se negocia? Bueno, pues se negocia o en mesas separadas, sí, me quedan 5 minutos y tengo mucha cosa todavía. Se negocia o en mesas separadas de negociación, con mesa de funcionarios o bien con mesa de laborales, o en mesa conjunta, que seguramente sería lo más inteligente, Jesús, porque hay temas comunes y siempre lo hago. Hay temas comunes y entonces es mejor abordarlo en un único documento. Les he puesto problema, si no se llega a un acuerdo, negociación, pero diagnóstico, ¿qué pasa? Determinación del momento en que nace la obligación de negociar, pues ahí es un problema. Contenido, porque solo me quedan 5 minutos. Bueno, dicho, no tengo claro qué pasa si no hay representantes. Lo que sí que tengo claro es que cuando los hay se tiene que negociar en mesas separadas, o lo más inteligente sería negociar en una mesa conjunta. Porque estamos hablando de la situación de mujeres y hombres en la prestación de un trabajo. Me da igual que sean funcionarias que sean laborales. Estamos hablando de, me da igual desde el punto de vista de la política antidiscriminatoria. Por lo tanto, lo más inteligente sería negociarlo en una mesa conjunta. ¿No es obligatorio? No, pero bueno, es recomendable. Contenido del plan de igualdad. Les decía que 901 no es obligatorio. Tiene 3 partes: diagnóstico, contenido y comisión de evaluación y seguimiento. Las materias de obligado tratamiento, claro, cuando se hace un diagnóstico. El diagnóstico, ¿ven? Sí que creo que se tienen que tratar todas esas materias. Porque en el diagnóstico estoy haciendo el examen.
el análisis de la realidad de lo que pasa. Entonces, en el diagnóstico sí que tengo que analizar qué pasa en el acceso, qué pasa con las ofertas, qué pasa en el momento de la contratación, qué pasa en el momento de la promoción, qué pasa en el momento del ascenso, qué pasa con la retribución, qué pasa con la conciliación, qué pasa con la prevención de riesgos, qué pasa con el acoso. En el diagnóstico sí, porque estoy examinando la realidad de mi empresa, estoy evaluando el riesgo de que exista una discriminación. A la hora de poner el contenido, si en el diagnóstico hay cuestiones donde de un verdadero diagnóstico analizado desde la discriminación directa e indirecta, que es muy difícil, que la discriminación indirecta no exige intencionalidad. La discriminación indirecta es una medida neutra que genera un efecto adverso en un colectivo respecto a otro sin que exista un motivo objetivo que lo justifique. Si hay un motivo objetivo, no hay discriminación indirecta. Si no hay motivo objetivo, hay discriminación indirecta. Ahora, junto a eso, habrá que analizar la discriminación, sobre todo multifactorial, y la discriminación interseccional. Porque la de por error y la de por asociación es más difícil tenerla en cuenta en el diagnóstico. Un diagnóstico bien hecho debería determinar bien los objetivos, las acciones y las medidas. Y a mí aquí me sobra todo ese listado de medidas que tiene que tener. Porque si el diagnóstico me dice, yo le digo, yo si hiciese un plan de igualdad, si el diagnóstico me dice que no hay discriminación, la medida debería poder ser 0. Porque el diagnóstico me dice que no hay discriminación. ¿Qué medida tengo que implantar? Es que la lógica de la Ley Orgánica 3/2007 estaba muy clara. Lo que pasa es que tanto reformar aquí de aquí y ponerle aquí un poquito de ahí ha perdido el sentido lógico de la cuestión. Y lo ya más kafkiano es que entonces le dicen a la administración pública que el 901 no se aplica, que el 901 es el que obliga a tener una auditoría dentro del contenido del plan de igualdad, pero sí se aplica el 902, que es el que regula las auditorías. Entonces, el plan de igualdad de la administración pública sí que tiene que tener una auditoría por el 902, pero no por el 901, que cuando fija el contenido mínimo sí que lo tiene que tener. Y bueno, una comisión de control y seguimiento, que ya lo he dicho. Luego en el debate, como no voy muy bien de tiempo, si quieren ustedes, pues podemos incidir un poco en el contenido. Y así acabo con el registro. Cuando todo está así, entonces llega el momento en que, por aplicación del 901, el plan de igualdad se tiene que registrar. Vale, y uno dice, bueno, y si no se me aplica el contenido del 901, no tengo obligación de registrar el plan de igualdad. Pues en mi opinión la obligación sigue existiendo igual, porque se ha modificado el Real Decreto de Registro de Convenio Colectivo, que dice que hay que registrar los planes de igualdad. O sea, lo dice el 901, pero lo dice también el propio Real Decreto del Registro. Y el propio Real Decreto del Registro dice que se registrarán planes de igualdad negociados o no. Voy a repetir la frase para pues creo que no se ha entendido. El Real Decreto dice, se registrarán planes de igualdad negociados o no. Si alguien me consigue un plan de igualdad registrado sin negociación, vamos, no sé qué le doy. Porque es que es imposible. Es imposible. Imposible hasta el punto que los encargados del registro de planes de igualdad entran a cuestiones que se han saltado todo el control de legalidad que nosotros hablábamos que se tenía que hacer en un control de convenio colectivo. Te llegan a decir, yo esto Carlos también lo sabe porque nos pasó a los dos, te llegan a decir que un comité de empresa que ha sido elegido en una empresa determinada, que tiene un laudo arbitral que ratifica al comité de empresa bien elegido, no tiene suficiente legitimidad para negociar un plan de igualdad, porque no cumple con el 901. Porque ustedes no lo saben, pero yo se lo voy a explicar, que han cogido el 901 tal cual está. Y se les ha olvidado que el 901 es un Real Decreto dentro de un sistema jurídico laboral. Que aparte del 901 está la representación unitaria, está la representación sindical. Y está el concepto de centro de trabajo jurídico laboral. Que un establecimiento, una persona en su casa con un portátil no es un centro de trabajo. Pues no. Planes de igualdad que no están bien negociados porque este comité de empresa no representa a todos los centros de trabajo de la empresa. ¿Perdón? No, porque tiene un establecimiento no sé dónde. Es que un establecimiento, y además en los laudos de elecciones sindicales está dicho así, un establecimiento sin presencia organizativa y sin presencia personal no es centro de trabajo, y si hay un laudo que dice que ese comité de empresa representa a esa empresa, tiene legitimidad suficiente para negociar un plan de igualdad. No. Porque usted tiene un establecimiento no sé dónde y debería haber contado con aquella persona para que formara parte y haber llamado a los sindicatos, porque solo con la representación del comité de empresa no me vale. Por no decir
que el Real Decreto dice que tú tienes que llamar a los sindicatos en el plazo de 10 días. Si no contestan, pues es lo mismo que pasaba con los ERTES. Se seguía con el procedimiento. No. Su trabajo es seguir mandando burofax hasta que se sienten a negociar. Si no, yo no le registro el plan. Pues que si aquí dice que el plan se tiene que registrar, acordado, ¿no? Tercera parte. Alguien se dio cuenta, alguien tenía un plan de igualdad, una empresa tenía un plan de igualdad negociado y quiso adecuarlo a las novedades de los últimos reales decretos, se sentó a negociar y lo mandó a subsanar en el registro. Le mandaron otra vez a subsanación, porque esta es otra, no te subsanan una vez y luego te lo registran, no. La subsanación puede ser eternamente, te puedes pasar un año mandándote cartitas de subsanación. Y en una de ellas, el abogado se dio cuenta que habían pasado más de 3 meses y que por silencio administrativo positivo el plan de igualdad tenía que estar registrado. Y entonces les mandó y les dijo, el plan de igualdad está registrado por silencio administrativo positivo. Entonces el ministerio dijo, no, ni hablar. Porque, dijo el ministerio, cuando empresa privada era, porque si fuese administración pública lo hubiese tenido más complicado. Pero era empresa privada. Entonces la administración pública sirve el mismo argumento, porque lo he dicho antes, que es un instrumento jurídico laboral. Pero bueno, en el caso de la empresa privada todavía era más. Le dice el ministerio, pero es que usted cuando implanta un plan de igualdad está actuando como un poder público. Y entonces es una excepción al silencio administrativo positivo. Y entonces llega a una sentencia de la Audiencia Nacional, sentencia del 30 de septiembre del 2022, la ponente, que es Ana María Orellana, que soy una desconocida, dice, este plan de igualdad está registrado por silencio administrativo positivo. Claro que es una sentencia que, he dicho Audiencia Nacional, no, Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es una sentencia que creo que no han recurrido y claro, creo que no llegan al Supremo, como pasaba con algunas otras que no recurre la Administración, claro, no llegan al Supremo y se pierden, a ver qué pasará, pero como elemento importante en la hora de fomentar este registro de planes de igualdad, es un punto muy relevante. Yo lo dije en una conferencia que estaban las representantes del registro y se fueron enfadadas, pero es que es la pura verdad, es la pura verdad, superan el control de legalidad. O sea, tú llevas un plan de igualdad negociado con un comité de empresa y no te lo registran porque según ellos la unidad negocial no se ajusta al 901. Bueno, en definitiva, porque ya estoy fuera de tiempo, me queda un minuto. ¿Cómo afecta a todos estos planes de igualdad? Sobre todo, la ley orgánica, voy a pasar de todo lo demás y me voy a centrar en el minuto que me queda, en la ley orgánica 10/2022. Yo creo que, lo siento mucho por los que tenéis el plan de igualdad, tenéis que reconsiderar el protocolo. Tenéis que renegociarlo. Tenéis que ampliar el ámbito subjetivo. Y ampliarlo no solo frente al acoso por razón de sexo y al acoso sexual, sino también ampliarlo a todas las conductas que puedan atentar contra la libertad sindical y la integridad moral en el trabajo, sean o no constitutivos de delito. Yo creo que una empresa no es, si un comportamiento considera que es constitutivo de delito, no debe tratarse dentro de la empresa, pero esas conductas que pueden ser delitos pueden ayudar a generar una serie de un listado no exhaustivo de conductas a considerar que pueden dar lugar a la activación del protocolo. Hay que ser muy cuidadosos. Me están consultando desde diferentes partes de España, hasta aquí leeré, cuestiones, está todo el mundo muy preocupado, me están preguntando cuestiones muy, no diré difíciles, pero sí muy problemáticas, porque se ha ampliado tanto el foco por el convenio 190, por estas conductas y por la posibilidad que viene de esos códigos éticos que dejan que cualquiera active un protocolo, que yo ya no sé cómo decir que no puede activarlo cualquiera, que esto no es una infracción laboral como cualquier otra. Si tú juntas el ámbito subjetivo, que cualquiera que vaya pasaba por ahí, pueda activarlo, y tercera cosa, las conductas susceptibles de ser tratadas, esto puede generar una conflictividad real en el día a día de la gestión de la administración pública, no comparable con ninguna otra cosa. Aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y espero no haber sido demasiado agorera. Pero las normas dicen
lo que dicen, o al menos, en mi opinión, dicen lo que he intentado condensar en estos 3/4 de hora. Me he pasado 2 minutos, gracias por vuestra atención y bueno, a vuestra disposición. Bueno, realmente, Gemma, me has dado la razón, que es una experiencia enriquecedora, así que muchas gracias a Ángela y a Adrián. Me voy con muchísimas dudas, pero yo creo que es todo lo que estabas comentando, dudas, pero esas que despiertan interés, que me apetece investigar, que me apetece reflexionar con mi compañero, con más gente de aquí, porque es verdad que todo lo que has estado comentando nos pasa en el día a día nosotros, cuando vamos a los ayuntamientos y cuando vamos a las empresas, pero es que también nos pasa en los centros educativos. Todo lo de la conciliación familiar nos pasa ya desde infantil que nosotros trabajamos. Es decir, nos está ocurriendo desde abajo y a lo mejor no, al final cuando se habla del protocolo, que es verdad que es muy importante, y a nosotros nos pasa el centro educativo, el bullying, que al final la nena o el nene se cambian de centro, pero ahí sigue habiendo y en el trabajo nos pasa eso, que la persona agredida o que lo está sintiendo es la que cambia de trabajo o lo que sea, pero claro, el foco sigue ahí, sigue reproduciéndose, entonces realmente es muy importante. Entonces todo lo que se está contando a mí me ha creado mucha duda, pero para saber más, muchísimo más, yo creo que para mi compañero y para mí va a ser un antes y un después este congreso. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y nada, pues seguimos conversando luego. Y nada, pues muchísimas gracias, señores y señoras. Aquí acaba la mesa. Gracias. ¿No hay preguntas? Sí, hay preguntas.